En esta diapositiva nos está mostrando la toxicidad producida por la deficiencia de la dihidropirimidina deshidrogenasa, algunas características evolutivas con relación a la síntesis de desoxirribonucleótidos y el mecanismo de reacción de la ribonucleótido reductasa. Entonces aquí tenemos que eh, cuando la dihidropirimidina deshidrogenasa no está normal, entonces si a los pacientes se les aplica 5-fluororacilo, el 80% es degradado eh, y nos queda solamente el 20% para destruir las células cancerosas y producir poca toxicidad en los tejidos normales. Cuando hay deficiencia de la enzima, entonces tan solo el 20% es degradado y nos queda el 80% destruyendo células tumorales, pero además nos produce una grave toxicidad a las células no cancerosas. Entonces, eh, la dihidropirimidina deshidrogenasa lo que hace es eh, catabolizar el 5-fluorouracilo en fluorodihidrouracilo, posteriormente fluorobetalanina y nos produce la droga inactiva. Entonces, este proceso está inhibido cuando hay deficiencia de la enzima y está totalmente activo cuando no hay deficiencia de la enzima. Eh, entonces, cuando se propuso la hipótesis de que inicialmente la evolución no había DNA, no había proteínas, solo había RNA que servía como material genético y que actuaba como enzima. Entonces, el RNA él mismo catalizaba su replicación. En un periodo transicional, entonces, el RNA se autorreplicaba. Además de eso, había riboenzimas que catalizaban la síntesis del enlace peptídico, por lo tanto la síntesis de polipéptidos. Cuando aparece la ribonucleótido reductasa, entonces los ribonucleótidos se convierten en desoxirribonucleótidos, a partir del cual se puede sintetizar DNA y aparecen enzimas que eh, catalizan la polimerización de los desoxirribonucleótidos y se producen las moléculas de DNA. Entonces actualmente la mayoría de los materiales genéticos en el DNA hay enzimas que catalizan la transcripción, es decir, la síntesis de RNA y eh, RNAs, riboenzimas, RNA ribosomales y enzimas proteicas catalizan la polimerización de los aminoácidos para producir polipéptidos. En esta parte nos están mostrando cómo la ribonucleótido reductasa requiere de electrones que los aporta el NADPH, no se los aporta directamente a la ribonucleótido reductasa, sino que eh, en el caso de los animales, esos electrones los transfiere al FAD que están en una enzima que se llama la tiorredoxina reductasa, entonces el FAD se reduce a FADH2. Posteriormente los electrones, la tiorredoxina reductasa se los transfiere a la tiorredoxina, en donde eh, dos cisteínas que están formando un enlace disulfuro se reducen y se producen dos grupos sulfidrilo. Posteriormente la tiorredoxina sí le transfiere los electrones a dos cisteínas de la ribonucleótido reductasa eh, que están unidas mediante un enlace disulfuro y se reducen esas cisteínas quedando con dos grupos sulfidrilos listos para catalizar la reducción del grupo hidroxilo del carbono unido al carbono 2' para que ese grupo hidroxilo se reduzca a un hidrógeno y se
libere el grupo hidroxilo del carbono 2' y se formen los desoxirribonucleótidos. En esta parte de la figura nos están mostrando que la ribonucleótido reductasa está formado por un tetrámero que está constituido por dos unidades R1 y dos unidades R2. Tiene un dinúcleo de hierro unido por un oxígeno eh, que nos cataliza la formación de un radical en un aminoácido tirosina que eh, es necesario para la reacción de la ribonucleótido reductasa junto con otros aminoácidos que están en la subunidad R1, que son 1, 2, 3 cisteínas y un ácido glutámico. Además nos muestra, este sería el sitio catalítico, y además nos muestra dos sitios alostéricos de regulación. Un sitio de actividad total que hace que la enzima o esté activa o esté inactiva. Y un sitio de especificidad que es el que hace que la enzima tenga especificidad por diferentes tipos de nucleótidos. En esta parte de la diapositiva nos está mostrando el mecanismo de reacción. Entonces nos muestran que inicialmente el dinúcleo de hierro y de oxígeno hace que se forme un radical en la tirosina 122 que está en la subunidad R2. Entonces luego dice que el radical de tirosina en la subunidad R2 es reducido por la cisteína 439. Entonces aquí le pasa su electrón, entonces se forma un radical de la cisteína 439. El radical de la cisteína 439 remueve el hidrógeno en el carbono C3', formándose un radical en este carbono C3' y el grupo sulfidilo de la cisteína 439 se reduce. Posteriormente, entonces, se transfiere un hidrógeno de la cisteína 225 a el grupo hidroxilo, no del carbono C3', sino que está unido al carbono C2'. Posteriormente, entonces sale una molécula de agua, lo cual deja un catión en el carbono 2', un catión en el carbono 2', el cual es estabilizado, dicen, por el radical que está en el carbono 3'. Luego que hay, dice, un átomo de hidrógeno está ferido de la cisteína 462, esta 462, para reducir el catión que está en el carbono 2'. Entonces se reduce este. Y luego dice, un átomo de hidrógeno está ferido de la cisteína 462. Esa parte ya está. Y finalmente, entonces se produce el desoxirribonucleótido que sale la tiorredoxina reducida, entonces reduce nuevamente estos dos azufres y queda la enzima lista para catalizar un nuevo ciclo de reacción.